Muy bien, jóvenes estudiantes. Bienvenidos a la sesión semana 12 del Laboratorio de Sistemas. El tema que nos corresponde hoy es mecanismos y accionamiento de freno, ¿no? Entonces vamos a ver algunos puntos importantes en los mecanismos y accionamiento de frenos. Como tenemos acá primer punto, frenos de tambor, fuerza periférica, y entramos a la explicación. El freno simples consta de un cilindro de rueda con dos émbolos y de dos mordazas giratorias. Si se acciona el freno, ambos émbolos de los cilindros de freno de las ruedas presionan contra las mordazas con la fuerza de apriete, con lo cual los forros o guarniciones presionarán sobre el tambor que está en movimiento y generan un rozamiento, ¿no?, en la periferia del mismo. Esa fuerza de rozamiento se denomina fuerza periférica en el tambor de freno y depende de la fuerza de apriete, del rozamiento entre el forro y el tambor y el tipo de freno, ¿no? Puede ser el freno de tambor en la modalidad simples, duples y servo discos, ¿cierto? Muy bien, vamos, para poder entender mejor, vamos a entrar acá al gráfico, ¿no? Ustedes lo hacen grande para que puedan ver acá. Entonces acá tenemos la explicación de la parte teórica que le digo. Aquí tenemos prácticamente toda la parte circunferencia, la constitución de un freno simple, ¿no es cierto? Bueno, acá tenemos un cilindro de freno de rueda, ¿no? Eh, Básicamente, acá tenemos una flechita que esto empuja, ¿no es cierto? Estas son las mordazas, acá también las mordazas, esto empuja acá el cilindro de freno, empuja hacia acá y hacia acá, ¿no? Esta fuerza de apriete, ¿no es cierto? Fuerza de apriete FR, ¿no es cierto? Fuerza de apriete FR. Tenemos una fuerza periférica FP, ¿no? En el tambor de freno, ¿no? La fuerza periférica del tambor de freno. Y lo tenemos acá, ¿no es cierto? La flecha de acá, indicando acá. Tenemos el tambor de freno, que es el tambor de freno, que es esta parte, la parte exterior, ¿no es cierto? Tambor de freno, la parte exterior. Y el forro del freno, que es esta parte negra, ¿no es cierto? Acá también, forro de negro, forro de negro. Estas son las mordazas y el cilindro, ¿no es cierto? Pero estas fuerzas, que hay una fuerza que empuja hacia acá y empuja hacia acá a las dos mordazas, ¿no? Entonces tenemos acá las mordazas, este es deslizante y este es de retención, ¿no es cierto? Las dos son mordazas. Todo este sistema tenemos una constitución de un freno simples. Muy bien, acá también tenemos un radio, ¿no es cierto? Un radio acá, prácticamente del centro, ¿no es cierto? Del tambor, ¿no es cierto? Hacia acá al exterior, ¿no? Hacia donde comienza prácticamente el forro. Muy bien. Entonces, tenemos acá que el rozamiento coeficiente de rozamiento dinámico, de deslizamiento y la clase de frenos se contemplan en el denominado valor nominal o característico C de los frenos, ¿no? El rozamiento coeficiente, ¿no? Ese grado de coeficiente de rozamiento dinámico de deslizamiento se codifica con un valor nominal o característico C de los frenos, ¿no? Este valor característico de los frenos se determina mediante fórmulas complicadas y se toma en un diagrama, ¿no es cierto? El diagrama lo tenemos acá en la parte izquierda, ¿no es cierto? Donde tenemos en la parte de abajo la numeración, ¿no? El diagrama para el valor característico de los frenos, ¿no? Acá tenemos en la parte C, la codificación, ¿no? El valor característico, acá en la parte superior, ¿no? Y tenemos acá, de acuerdo a los frenos simples, ¿no? Tenemos los frenos duples, que es un poco, el freno simple es más bajo en la categoría, ¿no? En la categoría de característico, ¿no? El denominado valor nominal o característico, ¿no? Tiene un valor de medida más bajo, el freno simples, frenos duples un poco más alto, más elevado, y el servofreno más elevado, ¿no es cierto? Entonces tenemos acá la parte de las notificaciones, donde FR significa fuerza de apriete, ¿no? Y se va a estar dando medidas de newtons. C, valor característico de los frenos con valor negativo, básicamente. FT, que es fuerza periférica en el tambor de freno, de newtons también. UD, que significa coeficiente de rozamiento dinámico también, que tiene un valor negativo, coeficiente de rozamiento dinámico negativo.
Entonces, estas notaciones tenemos que aprenderlo de memoria, ¿ya? Entonces, Ft, fuerza periférica, Fr, fuerza de apriete, C, valor característico de los frenos, ¿no? Coeficiente de rozamiento, que tiene que ver con la dureza del material, UD, coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? Vamos acá a la fórmula con ejemplo. Vamos a poder comprender esto con los ejercicios. Fórmula con ejemplo. La fuerza periférica, Ft, ¿no es cierto?, en el tambor de freno se calcula con el valor característico del freno. Entonces ponemos acá, valor característico del freno es igual a fuerza periférica sobre fuerza de apriete, ¿no? O bien, fuerza periférica, acá vamos a despejar fuerza periférica. Para que nos quede fuerza periférica, entonces, esto pasa a multiplicar fuerza de apriete por el valor característico del freno, ¿no? Entonces nos queda fuerza periférica Ft, es igual al valor característico del freno, C, ¿no? Por la fuerza de apriete Fr, ¿no? Es fuerza de apriete Fr. Entonces el valor fuerza periférica es Ft, que es Ft, ¿ya? Es igual al valor característico por la fuerza de apriete, eso nos va a dar en newton. Para comprender mejor tenemos acá un ejemplo. Determinar la fuerza periférica en el tambor de freno, dice, para un freno delantero duplex, ¿no? Un freno trasero simples, y nos dan los datos para el cálculo. UD, coeficiente dinámico, de rozamiento dinámico nos da 0.35, ¿ya? FRD, que significa 282.4 decanewtons, ¿no? Fuerza, acá tenemos la fuerza de rueda delantera, ¿no? Tenemos, ¿no?, la fuerza en el cilindro de rueda delantera, fuerza, ¿no?, en el cilindro de rueda delantera, FRD, que es igual a 282.4 decanewtons. Fuerza del cilindro en la rueda de atrás es igual a 142.7 decanewtons, ¿no? Tenemos A. Para el freno de rueda delantera tenemos un coeficiente característico que es igual a 2.7, ¿no? Para el freno de rueda trasera tenemos un coeficiente de atrás que es igual aproximadamente a 1.7, ¿no? Vamos acá, el freno de rueda delantera. El coeficiente dinámico, característico dinámico, es aproximadamente 2.7. Del diagrama para el coeficiente dinámico es igual a 0.35 y frenos duples. Mejor dicho, este coeficiente característico, ¿no?, del freno de rueda de los frenos, del freno duples, el coeficiente característico es 2.7 para un coeficiente dinámico de rozamiento de 0.35 en los frenos duples, ¿no? Entonces aplicamos la fórmula acá. Queremos encontrar la fuerza, ¿no? Eh, la fuerza periférica, ¿no es cierto? La fuerza periférica que está acá, por supuesto. La fuerza periférica, ¿no? FT, ¿no? Delantero, FTD. La fuerza periférica, ¿no es cierto?, de delantera es igual al valor característico por la fuerza en el tambor, ¿no?, de rueda delantera. Eso nos va a dar decanewtons. Reemplazando acá tenemos el coeficiente 2.7 por la fuerza en la rueda delantera 2.82, y esto nos va a salir aproximadamente 762.5 decanewtons. Esa es la fuerza periférica, ¿no?, en la rueda delantera, ¿cierto? 762.5 decanewtons. Para el freno duplex. Para el freno de rueda trasera, ¿no?, de frenos simples, el valor característico es de atrás, ¿no? Coeficiente característico de atrás. Acá fue el coeficiente característico delantero, ¿no? Delantero. Para duples, y acá el coeficiente característico para frenos simples de la rueda de atrás, ¿no? Acá tenemos coeficiente característico A, significa de atrás, igual a 1.7. Para un coeficiente dinámico de rozamiento 0.35, que es el mismo de acá, ¿no? Aplicamos la misma fórmula. Fuerza periférica en la rueda de atrás es igual al valor característico, ¿no?, de atrás, ¿no?, por la fuerza de freno, ¿no?, de atrás, ¿es cierto? Que esto reemplazando, lo característico nos da 1.7, el valor característico acá, 1.7 por la fuerza, ¿no es cierto?, de frenado, ¿no? Que es, tenemos la rueda de atrás, 142.7. Pues 1.7 por 142.7 que nos da 242.5 decanewtons. Muy bien, entonces ya encontramos la fuerza periférica, ¿no es cierto?, delantera. Acá está, la fuerza periférica de atrás. La delantera es de frenos duples y la de
atrás de freno trasero simple, ¿no? Acá. En base a esta fórmula del lado izquierdo, ¿no es cierto? Fuerza periférica. Muy bien. Seguimos. Observación. El rozamiento entre forro y tambor ha de tener el mismo coeficiente en las dos ruedas de un mismo eje. El coeficiente de rozamiento se refiere al coeficiente de rozamiento que está acá. Coeficiente de rozamiento dinámico 0.35 para la rueda delantera, ¿no? Y coeficiente, acá está, para la rueda delantera, duplex. En este caso, 0.35 para la rueda de atrás, también coeficiente 0.35, es lo que nos quiere decir acá. El rozamiento entre forro y tambor ha de tener el mismo coeficiente en las dos ruedas de un mismo eje, ¿no? Una diferencia insignificante ya da lugar a grandes variaciones en el valor nominal del freno y con ello las fuerzas de frenado desiguales en las dos ruedas. Consecuencias: al frenar actúan fuerzas distintas en las ruedas y el vehículo se desvía, ¿no es cierto? Porque no están, las fuerzas no están emparejadas, ¿no es cierto? Por una pequeña variación en el valor característico y en el coeficiente de rozamiento, ¿no? U. Acá tenemos ejercicios para que ustedes puedan practicar, ¿no es cierto? Muy bien. Y vamos a ir a los frenos de disco. Vamos a ir a los frenos de disco. Vamos a ver la parte teórica de los frenos de disco. Freno de disco, también vamos a ver la fuerza de frenada en una rueda, FR, ¿cierto? Explicación. Freno de disco. En los automóviles de turismo modernos cada vez se emplean más los frenos de disco en lugar de los de tambor. Las ventajas: tienen un efecto de frenado más parejo, la imposibilidad de autobloqueo, y al actuar la instalación de frenos, las dos zapatas aprietan cada uno con la fuerza FR, fuerza de frenado, ¿no? FR, contra el disco y dan origen a la fuerza periférica FT, fuerza de rozamiento, con brazo de palanca RT. Fuerza de frenado en una rueda. La fuerza periférica FT en el tambor de freno actúa con el radio RT en los frenos de disco, en el brazo de palanca RM, y genera así el frenado, par de frenado. Ese par es el que origina la fuerza de frenado FR en cada rueda, con un brazo igual al radio dinámico RD. Puesto que esta fuerza FFR es la que se obtiene en cada una de las ruedas, la fuerza total de frenado es igual a 4 veces ese valor. Entonces vamos a explicar acá. Acá tenemos un sistema de fuerza de frenado en una rueda, ¿no es cierto? Aquí tenemos, este es un neumático, ¿no es cierto? Un neumático. Aquí tenemos el tambor de freno, ¿no es cierto? Pero básicamente tenemos acá este centro del tambor hacia el extremo de la rueda del neumático. Tenemos un radio dinámico, ¿no es cierto? Desde este centro hasta acá. Y solamente del centro del neumático hacia acá hasta esta circunferencia interior que es el tambor, RT, significa el radio del tambor, ¿no es cierto? Y acá tenemos cuando da vuelta, por supuesto, la rueda da vuelta, tenemos que producir una fuerza perimétrica, ¿no? Periférica, perdón, periférica FT, una fuerza periférica FT, que es casi parecido a una fuerza cinética, ¿no? FT en el tambor de freno, acá en el tambor de freno, ¿no? Entonces, fuerza de frenado por rueda FFR, ¿ya? Fuerza de frenado en una rueda. Tenemos que aprender también la notación, que es muy importante. FT significa fuerza periférica o tangencial, ¿no? Que se da en mecánicos. Tangencial, ¿por qué? Porque es la tangente, ¿no? De esta circunferencia. Tangente. Muy bien. FR, que es fuerza de apriete, ¿no? UD, que es coeficiente de rozamiento dinámico, que es valor negativo. RM, brazo de palanca, medio de los frenos de disco, medido en metros, ¿cierto? RT, radio del tambor de freno en metros. Radio DIN, radio dinámico de la rueda, M. FT, fuerza de frenado en decanitos. Y FFR, fuerza de frenado por rueda de decanitos. Tenemos una fórmula con ejemplo acá. Freno de disco. Rozamiento
Para encontrar el rozamiento en movimiento es igual al coeficiente de rozamiento dinámico, ¿no? U, ¿no es cierto? Por la fuerza normal, por la fuerza normal. Como los frenos de disco constan de dos pares, de rozamiento, la fórmula anterior se modifica y expresa así. Entonces, si nosotros acá, fuerza periférica sería igual a 2 veces, la fuerza periférica es igual a 2 veces por el coeficiente de rozamiento dinámico, 2, ¿no? Coeficiente dinámico, U de por la fuerza de apriete, FR, fuerza de apriete, no va a dar en newton. Por ejemplo, acá tenemos calcular la fuerza periférica FT para freno de disco, ¿no? Acá queremos encontrar la fuerza periférica para freno de disco. Muy bien. Entonces, valores para el cálculo tenemos el coeficiente de rozamiento 0.3, fuerza de frenado R 300 de Newton, FT, fuerza periférica 2, sería aplicando la fórmula esta, fuerza periférica es igual a 2 por coeficiente dinámico, por la fuerza que tenemos, la fuerza periférica, por la fuerza de frenado, por la fuerza de frenado, ¿ya? Por la fuerza de frenado, FR debería ser acá. Muy bien. Entonces multiplicamos 2, lo mismo, y debemos encontrar la fuerza periférica, ¿no? Que también acá esto es igual a esto de acá, ¿no? Al rozamiento y movimiento es igual a la fuerza periférica, ¿no? Que es igual al coeficiente de rozamiento, que está acá, por la fuerza normal, que es la fuerza de frenado normal, ¿cierto? Entonces, tienen los mismos nombres, prácticamente. Fuerza periférica FT con rozamiento en movimiento, ¿no? Coeficiente dinámico, rozamiento dinámico, que lo tenemos acá, D, y fuerza normal, que viene a ser la fuerza de frenado, ¿no? Muy bien. Pero acá nos pide encontrar la fuerza periférica, ¿no? En los frenos de disco. Entonces, tenemos acá valores para el cálculo. Coeficiente de rozamiento dinámico 0.3, coeficiente de frenado 300 de Newtons, y prácticamente tenemos todo, ¿no? Entonces aplicamos la fuerza F, fuerza periférica FT es igual a 2 veces, el coeficiente de rozamiento que es 0.3, lo tenemos acá, y por la fuerza de frenado 300. Y esta fuerza periférica nos va a dar de 180 de Newton. Muy bien. También tenemos otro ejercicio para encontrar la fuerza de frenado en una rueda. En una rueda, el proceso de frenado aparecen los siguientes pares o momentos. Ver la figura anterior, bueno. La fuerza periférica en el tambor por el radio del tambor es igual a la fuerza de frenado por rueda por radio dinámico. ¿Qué quiere decir? La fuerza del tambor por el radio del tambor. La fuerza periférica por el radio del tambor, es lo que quiere decir esto. Fuerza periférica por el radio del tambor es igual a la fuerza de frenado, ¿no? Por el radio dinámico, ¿no es cierto? Nosotros esto queremos despejar la fuerza de frenado, que es esto de acá. Esto tendría que pasar a dividir al otro lado, ¿no es cierto? Nos queda que la fuerza de frenado es igual a Ft por RT sobre radio dinámico. Esto nos va a dar un indicador. Y para los frenos de disco, ¿no es cierto? Y para los frenos de disco, ¿no? Vamos a ver acá. Para los frenos de disco, tenemos acá, vamos a aclarar un poco más. Estamos. Freno de una rueda delantera. Para freno de una rueda delantera, FR, acá, ¿no? Para la rueda delantera, ¿no? Y la rueda trasera, ¿no? FFA, ¿no? Freno de rueda delantera, acá está, FFD, es acá, ¿no es cierto? Muy bien, y acá es freno, para freno de disco, para freno de rueda trasera, FFR, ¿cierto? Muy bien, entonces vamos acá con los valores del ejemplo de la decisión, ¿no es cierto? Calcular la fuerza de frenado por rueda y para el vehículo en general. Datos tenemos el radio de tambor 0.125 metros, el radio dinámico 0.3, la fuerza periférica delantera 762.5 de canetos, fuerza periférica de atrás, ¿cierto? 242.5 de canetos. Freno de rueda delantera. Entonces aplicamos lo que está acá, ¿no? Freno, fuerza de frenado de rueda delantera, y aplicamos esta fórmula, ¿no? Para la rueda delantera, entonces tenemos freno de rueda delantera, tenemos la fuerza periférica, ¿no? Delantera por el radio
del tambor sobre el radio dinámico. Tenemos acá, entonces reemplazamos la fuerza periférica delantera, que es de 362 kilonewtons, por el radio del tambor, que es 0.125, sobre el radio dinámico, que es 0.3, y nos da aproximadamente 317.7 de kilonewtons el freno, ¿no? La fuerza de frenado, la fuerza de frenado, ¿no? La fuerza de frenado, estamos encontrando la fuerza de frenado en la rueda delantera, ¿no? FFR en la rueda delantera. Y acá, fuerza de freno de rueda trasera, FFR, es lo mismo, ¿no? La fórmula de acá, pero ahora acá tenemos, vamos acá, a la fuerza de freno de rueda trasera, FFR es igual a FTA, ¿no? La fuerza periférica de atrás, que tenemos acá, 242.5, por el radio del tambor también, que es 0.125, ¿no? Y sobre 0.3, que es el radio dinámico, ¿no? Y nos da 101 de kilonewtons. Prácticamente es la misma fórmula, ¿cierto? Estamos encontrando la fuerza de frenado, acá, la fuerza de frenado en una rueda, FFR, ¿cierto? Y para los frenos de disco, ¿cierto? FFR de disco cambia acá. Fuerza periférica por el radio medio, ¿no? Acá cambia por radio medio, para los frenos de disco por el radio medio, y para la fuerza de frenado en una rueda simplemente es el radio del tambor, ¿no? Entonces cambia acá respecto a los radios. Dice, para los dos frenos de las ruedas delanteras, para los dos frenos de las ruedas delanteras y las dos traseras, entonces tenemos que multiplicar este valor, que son dos ruedas, ¿no? Fuerza acá para los dos frenos de la rueda delantera, fuerza de frenado total, ¿no? Fuerza de frenado, son dos ruedas adelante, 2 por 317, que son las delanteras, a dos veces por 101, que es por dos ruedas de la fuerza de frenado de atrás, 101. Esto nos da para los dos frenos de las ruedas delanteras, las ruedas totales en conclusión, 837.4 de kilonewtons. Muy bien. Nota, en los frenos de disco no aparece como en los de tambor una autoampliación de la fuerza, y por ello para un turismo medio hace falta un servofreno, con lo cual es poca la fuerza que hay que hacer en el pie del pedal. Se quiere entender que el servofreno es más efectivo, ¿no es cierto? Para un carro de turismo. Dice, en los frenos de disco no aparece en los frenos de disco no aparece como en los de tambor una autoampliación, ¿no? Un freno de disco no existe una autoampliación, ¿no? En cambio, en los frenos de tambor sí, ¿ya? Ampliación de la fuerza, y para un turismo, y por ello, para un turismo hace falta de un servofreno, con lo cual sería poca la fuerza que hay que darle en el pie del pedal, o sea, mucho menos, ¿no? La fuerza que hay que darle en el pedal para los servofrenos. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Acá tenemos algunos ejercicios, ¿no? Y también tenemos básicamente la clave de esta clase está en que tenemos que ver bastante la nomenclatura. Tenemos que aprender la nomenclatura para poder háganlo un poco el zoom más grande para que lo puedan entender, porque no está un poquito muy claro, ¿no es cierto? La información, por favor. Entonces lo hacen con su zoom para que puedan ver las cosas. Hay que aprender la nomenclatura, si no, no vamos a poder entender. Y también hay que entender los planos, los diagramas, ¿no es cierto? Los diagramas y la nomenclatura es base para poder entender las clases de cálculo de laboratorio de sistemas en esta parte de frenos, ¿no? Entonces aquí tenemos el material bibliográfico y tenemos un trabajo productivo 12 de laboratorio de sistemas. Determinar la fuerza periférica en el tambor de freno, de un freno delantero duplex. Todos seguían prácticamente de la clase que hemos hecho cada comienzo, ¿no es cierto? Todo está acá de acuerdo a lo que yo he explicado acá, ¿cierto? Todos los ejercicios, solamente he cambiado los datos. Muy bien. Cuestión de analizar, además, la información. Determinar, pregunta número 1, trabajo productivo 12. 1. Determinar la fuerza periférica en el tambor de freno de un freno duplex, de un freno trasero simple.
Para el cálculo se dispone de los siguientes valores, ¿no? Tenemos un rozamiento dinámico que es a 0.70, fuerza de frenado delantero 564.8 de Newton, fuerza de frenado de atrás 285.4 de Newton. Número 2, calcular la fuerza periférica FT para un freno de disco. Valores para el cálculo tenemos coeficiente de rozamiento dinámico 0.6, ya, FR 600 de Newtons, FT, ¿cierto? Vamos a poner acá, ahí. FR 600 de Newtons, fuerza periférica, FR, fuerza de frenado 600 de Newtons, y hay que encontrar la fuerza periférica FT, ¿cierto? Para el 3, calcular la fuerza. Para el 3, calcular la fuerza de frenado por rueda y para el vehículo en general según los siguientes datos. El radio del tambor 0.250, radio dinámico 0.6, la fuerza periférica delantera 1525 de Newton, la fuerza periférica de atrás 485 de Newton. Freno de rueda delantera, FF. Fuerza de frenado, ¿no? De rueda delantera, FFR. Freno de rueda trasera, FFA. Acá sería D, acá, perdón. Muy bien. Fuerza de frenado delantero, fuerza de frenado detrás. Y también el total para los dos frenos de rueda delantera y trasera. Muy bien, si no hay ninguna pregunta, jóvenes, ahí nos quedamos hasta la próxima clase. Muchas gracias.